A comienzos de año, mientras caminaba por mi población, me encontré con un cartel que invitaba a ser parte de un taller, cuyo objetivo sería contar la historia de la población. Un signo de interrogación se encendió de inmediato. ¿Cuál es la historia de una población que lleva el nombre de Balmaceda, el presidente que se suicida ante la guerra civil desatada por los conservadores? Decidido a adentrarme en la memoria, recurrí a buscar de inmediato información en internet. Nada. Cuando llegamos aquí, como ustedes ven, esta es la propiedad nuestra. Aquí al frente todavía no existía el Club Palestino. Era un basural y un botadero de escombros que salían de del mismo hoyo que se hizo para sacar materiales para la construcción de estas casas. Entonces todo eso era muy... quedaron ahí esos escombros, había un cerro ahí. Nosotros llegamos acá y bueno, empezamos a luchar con la gente que había acá para ver cómo desaparecía eso. Al barrio llegaron trabajadores de las industrias de aquellas épocas, trabajadores de nugget, de ferrocarriles, trabajadores municipales, enfermeros, trabajadores de la salud. Y ellos poblaron el barrio y eran familias numerosas. Y eso es muy importante, porque eran familias numerosas y también con mucha juventud. O sea, yo empecé el año 66 que llegué a esta comunidad. El año 67 ya estábamos trabajando. Y la verdad, las cosas que lo primero que se creó fue una junta de adelanto. Y en esa junta de adelanto se juntaron las personas que más se conocían acá. No eran muchos porque estaba una población recién emergente aquí. Porque esta ala que se construyó fue mucho posterior a lo que se construyó primero. Y sucedió que acogieron la petición. A los años después teníamos ya construido el Unicop, los bomberos estaban funcionando y las sedes comunitarias, unas con otras, se organizaban para inaugurar sus sedes. Yo me acuerdo también que las elecciones de la Junta de Vecinos eran elecciones que despertaban mucha participación de parte de los vecinos por sacar sus candidatos. También habían representantes de partidos políticos que estaban organizados muy bien acá en la población. Recuerdo cuando también estaba el gobierno de Salvador Allende, nosotros éramos chicos, yo tenía en esa época, por lo menos para el golpe tenía 9, 10 años, la participación en las concentraciones de apoyo al gobierno de Allende, salían micros llenas de gente y uno veía eso era como una efervescencia. En esos tiempos eran tiempos de sueños colectivos, de aspiraciones de un país mejor y más justo. Y por lo tanto, la participación social de los pobladores de la Balmaceda, de los jóvenes de la Balmaceda, tiene directa relación con la construcción de un país más justo y de esos sueños colectivos, de un nosotros. Es una sociabilidad comunitaria, en conflicto, pero comunitaria. ¿Ah? Y además tiene que ver con que ellos sentían, y nosotros sentíamos, porque yo soy parte de esa historia, que la historia, la gran historia, la comenzaban a hacer los más excluidos. Había entusiasmo, incluso había gente que se ofrecía, como en los casos de los ¿cómo se llama? Bloc, que se ofrecía para ser ellos delegados ante representación del Bloc que tenían. Las fiestas tradicionales como la Navidad y los Años Nuevos eran fiestas de puertas abiertas en las casas donde todos los vecinos se saludaban, se visitaban y se compartía lo que había. Ahora eso ha cambiado un poco, la gente se ha vuelto más individualista, todos se concentran en sus casas. Sorprende escuchar las palabras de los vecinos que, remontándose a casi 60 años atrás, nos hablan de vida colectiva, de sentido, de comunidad y participación social. Imagino el Chile de entonces, efervescente, alegre, conflictivo, pero con esperanzas y sueños colectivos por realizar. La verdad que no nos metemos mucho con la gente.
Nosotros como somos cada uno vive su mundo. piola, claro. Pero no sé, igual es buena de repente. Pienso. Lo que pasa es que la gente que de esa época ya no está. La mayoría ya falleció. Entonces ahora somos, no sé, los Las otras nietos, generaciones, los ¿no? bisnietos de... Y ya cada uno vive su mundo, ya... Más individual. Y Claro. además que yo creo que por la delincuencia, no sé, es como más la desconfianza. La gente se quedaba en las calles y las familias dejaban que los niños salieran a la calle y no había una sensación de inseguridad como hay hoy día. Ahora, aunque a lo mejor acá no haya muchas situaciones de conflicto, pero la gente igual vive con mucho miedo y se encierra. Eso es lo que me llama la atención. De la gran participación de los años 70, se abrió paso, después de la dictadura y impuesto por la violencia dictatorial, un tiempo de baja participación, de una sociabilidad individualista y de mercado, que empujó a los pobladores de la Balmaceda, pero no solo en la Balmaceda, sino que en todo Chile, los empujó a refugiarse en sus casas. En un momento las voces cambian de tono y de volumen. Hablan casi en susurros para decirnos que los años grises distorsionaron el sentido de comunidad y empujaron al individualismo la vida de todos. Me pregunto dónde quedó toda aquella participación social. ¿Qué fue de aquella gente que se divertía libremente mirando aquellos partidos de fútbol llenos de pasión? ¿Qué fue de aquellas asambleas vecinales o actividades de centros de madres? A los vecinos los veo yo con cosas que quieren participar, pero que falta que yo vaya a hablar con un vecino para decirle, oye, ¿qué le parece esto? Pero ir. Aquí por ser yo te voy a decir, todos los años, quizás más de alguna vez has visto banderas, has visto cosas que me gustan esas cosas. La gente les gusta eso. Para la Pascua, por ahí te diría, todavía me quedan unas cajas de regalos que se hacen, pero yo no les pido a los juntas de vecinos que me ayuden para hacerlo. Lo hago con recursos propios y eso es lo que le falta a la gente, es decir, yo voy a participar, ¿qué le parece esto, lo otro? Pero a la gente le falta eso todavía, salir de ese letargo que tiene, eso es cierto. ¿Por qué crees tú que tiene ese letargo? La herencia, una herencia que quedó. ¿De dónde? ¿De cuándo? Claro, la herencia que quedó todavía del tiempo militar, eso es natural. La gente no quiere participar por temor a que vaya cosa más, como quien dice, a descubrirse, no sé. Mucha gente, cuando vino el golpe militar, trataba de negar por un tema de seguridad personal o grupal, de que estaba asociado a algo, porque la dictadura vino a prohibir la asociatividad y la organización comunitaria. La memoria, aquella que recuerda el pasado, no es simple nostalgia, es también una batalla contra el olvido. Es recuerdo para captar las lecciones del pasado y retomar los sueños inconclusos. Aunque en lo inmediato se descubra que el temor invadió muchos corazones y que el dolor de los años de plomo aún prevalece. Soy optimista en el sentido de que las propias familias, algo queda, la memoria nunca se pierde totalmente, queda a través del testimonio o algún documento que ha guardado por ahí, entonces sería bueno que las personas hicieran en sus casas o en sus organizaciones el rescate, porque algo queda, siempre algo queda, la memoria es porfiada y no se puede olvidar así como de un plumazo, entonces siempre algo queda. Cuando tú ves marchas multitudinarias por una jubilación más justa para nuestros viejos, te empiezas a dar cuenta que también allí hay un sentido colectivo y solidario. Y en ese sentido yo estoy convencido de que la historia no se ha terminado. No hay un fin de la historia. Siempre la historia se comienza desde la memoria, del rescate de la memoria. Y eso yo creo que está ocurriendo en nuestro país. Si al comienzo no sabía nada de la historia, tras unos meses de búsqueda, en los pasajes de la población recorriéndola con paso lento y atento a las voces, he descubierto que laten nuevos tiempos, quizás imperceptibles aún, voces que hablan de futuro, de derechos sociales colectivos, de participación.